Buenos días, espero que estén teniendo un buen inicio de martes. Esta es lo que nos dijo López Obrador que va a hacer respecto a las consultas de Estados Unidos sobre las violaciones de México a las cláusulas energéticas y de protección a las inversiones en el sector energético por sus ideas estatistas. Esto es lo que dijo. Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. El día de nuestra independencia no es casualidad, eso no es casualidad. Entonces la pregunta es, ¿qué puede informar ese día? Y les recomiendo mucho que busquen mi columna Benchmark de hoy en el Reforma, en el Norte, en Mural, en el AM de León, en el Vigía de Ensenada, en el Zócalo de Saltillo, quemar el Temec y a México. Y ahí yo explico que hay dos opciones que pueden utilizar en esa respuesta del 16 de septiembre, ¿verdad? La primera es echarse un rollo patriotero y luego buscar patear el bote en las consultas, alargar el proceso lo más que se pueda. Esa es una opción, vamos a decir, estándar, ¿verdad? Y está bien, esa está correcta, no pasa nada, es un político, etc. La segunda opción es la peligrosa, es la opción nuclear, es denunciar el TLC. Denunciar el TLC significa avisar que te vas a salir. Entonces, en la cláusula 34.6 del TEMEC, perdón, es el TEMEC, antes era el TLC, que por cierto, en el TLC también estaba una cláusula similar, pero en la cláusula 34.6 del TEMEC, México con 6 meses de anticipación, o Estados Unidos, el que sea, puede decir me salgo del TEMEC y se acabó. Nada más aviso y me salgo. Y esa es la opción nuclear. Eso es una soberana estupidez. Con todos sus bemoles, es lo que explico en la columna, léanla, búsquenla. El TLC y el TEMEC ahora, cambiar la perspectiva de desarrollo de México. ¿Tiene bemoles? Sí, sin duda. ¿Le falta? Sí le falta. Pero el desarrollo que tenemos en el norte y particularmente ciertas industrias, como por ejemplo la automotriz y la de autopartes, es excepcional, con salarios más altos, mucho más altos que el promedio que tiene México, y no se diga que los salarios que tienen en el sur, ¿verdad? Entonces el norte del país se ha desarrollado mucho. El PIB promedio per cápita de México antes de que empezara el TLC era $5,000. Llegó a estar en 10,000, ahorita está en 8, porque pues, por la pandemia, etcétera, ¿no? Y bueno, por este sexenio tan terrible en crecimiento que hemos tenido. Pero estaba en 5 y llegó a estar en $10,000 por persona, bueno, 9,500, algo así. O sea, casi se multiplicó por 2. Entonces, fíjense estos datos. Nuestra economía es una economía súper abierta. Esto ya se los había comentado, exportaciones más importaciones. Del PIB en México es arriba del 70%, en Estados Unidos como punto de referencia es menos del 30%. Y 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. ¿Tiene sentido salirse del tratado? Pues por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se saldría México del tratado? Pues porque es López Obrador. Porque López Obrador, como le expliqué en alguna otra columna, es lo que se le conoce como un hombre del sistema. Un hombre del sistema es un líder que no está dispuesto a moverse 1 milímetro de sus ideas, yo diría de sus dogmas. Son dogmas inamovibles. Como dice López Obrador y lo presume, no le muevo ni una coma a mis ideas. Ideas que son muy malas en lo económico, lo hemos demostrado por lo que ha pasado con el crecimiento en México y lo que va a pasar en este sexenio. No está dispuesto a moverse nada. Son líderes tipo Mao Zedong que están dispuestos a sacrificar a millones, a que mueran millones, a moverse 1 milímetro de sus ideas. Esa es opción número 1. Y la 2, otra columna que les comenté aquí, donde hice un paralelismo entre López Portillo y López Obrador. López Portillo, que nacionalizó la banca, puso un control de cambios, le quitó la autonomía a Banxico y fue un golpe terrible. México se tardó 12 años en recuperarse de ese golpe económico. Terrible. Y Adrián Layuz, que era un colaborador de López Portillo, explicó después en un artículo, porque él estuvo en los procesos, cómo esa decisión no era una decisión económica, era una decisión de las angustias existenciales de un líder que se cree grandioso y que ve una realidad que no le concuerda y tiene que buscar un chivo expiatorio.
En el caso de López Portillo fue la nacionalización, quitarle la autonomía a Banxico, los controles cambiarios, y aquí en pudiera ser denunciar el TEMEC, quemar el TEMEC y quemar a México. Enrollarse en la bandera, tirarse del castillo de Chapultepec, pero junto con él va la perspectiva y el potencial de desarrollo económico de México. Sería terrible, eso es el acabose, ahí sí, sería el acabose. Espero en equivocarme. Busquen la columna, busquen el periódico, está muy bueno, busquen la columna y pues síganos leyendo al periódico, los periódicos y pues claro, Benchmark. Excelente semana, bye.